¿Ya? Y Ramoncito, a ver si nos guías en oración para poder empezar. Ok, oramos. Señor, gracias te amo, Padre. Gracias por este tiempo de poder estar reunidos con el propósito de aprender de tu palabra, Dios. Nos llamas a crecer espiritualmente y ese es el alimento que necesitamos para poder estar fortalecidos y preparados para cualquier circunstancia difícil, adversa, Señor, que tenemos en este mundo. Pero, Señor, nos has enseñado a apartarnos de él, pero también necesitamos de ti, Dios, porque queremos perseverar para estar fuertes en todo instante, en todo momento. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos ya presentes, por Julio en su tiempo de darnos las clases y también por Lalo que nos acompaña y el resto de hermanos que puedan ir añadiéndose en este tiempo. Y si así no fuera, Dios, permíteles en ellos también darse el tiempo de poder prepararse en sus casas, Señor, leyendo sus Biblias y también fortaleciéndose hablando y predicando tu palabra, así como nosotros tenemos la intención de seguir haciéndolo. Gracias, te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, vas a cambiar la vista, Valeria, para que no compartamos pantalla todos juntos. Bueno, como le decía, espero que hayan tomado que sea apuntes o que se acuerden algo de lo que hemos visto la semana A pasada. ver, Vamos a hacer un ejercicio al menos a mí me sirve cuando quiero hacer prédicas, ya. que es, ¿se acuerdan cuando en lenguaje primaria, todavía de primaria, nos hacían una oración, ¿no? Determine el sujeto, el verbo, el predicado, ¿no? O sea, algo así vamos a hacer ahora, ¿sí? ¿Ah? Con el texto bíblico. Entonces vamos a encontrar quiénes son los actores y qué Ujú. acción hacen en cada versículo que hagamos. Y entonces nosotros vemos y podemos cruzar ese evento o acto que realiza el personaje que se menciona con otros versos bíblicos y así armar una idea, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque no se puede sacar doctrina de un solo versículo. Entonces tú, a la hora de leer la Biblia, uno tiene que relacionar en cuántos pasajes de la Biblia se habla de ese tema, para Sí. poder uno hablar, para decir, bueno, esto, la Biblia nos dice algo y es doctrina, ¿no? Evangélica, que nosotros debemos de obedecer, ¿no? O seguir, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla. Tengo, y como no puede ser de otra manera, aquí le he puesto en tres versiones, ¿no? Ya. Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60, que es la más usual dentro del ámbito cristiano, en nuestro idioma, y la NBI, ¿no? Que le hemos encontrado a algunos un renovado aprecio a esta versión atacada por mucho tiempo, ¿no? Por muchas iglesias, ¿no? Pero no es mala versión, no es una mala traducción, ¿no? No es una... es más, si se acuerdan ustedes, y siempre lo comento, cuando estudiamos Primero de Corintios, había un capítulo que el que mejor había entendido, había traducido la idea original del griego al español era la NBI, ¿no? Es más, la Reina Valera 60 y las Reinas Valeras subsiguientes, incluyendo la Reina Valera contemporánea, patinaban en el sentido de darle la idea correcta, ¿no? O sea, darle el sentido correcto que se quería dar en el lenguaje original en el que se escribió la carta a los Corintios, ¿no? Por Pablo, ¿no? Bueno, entonces, vayamos a nuestras Biblias y vamos a de nuevo a analizar el texto de Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 13, ¿no? Yo lo voy a leer en las tres versiones, porque cada versión tiene sus palabras clave, ¿sí? Vamos a empezar por la que yo estoy usando últimamente, que es Reina Valera Contemporánea, que dice: lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos.
porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento del autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte, yo confío en él. Y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. ¿No? Reina Valera el 60 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ¿no? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿no? Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. ¿No? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí fíjese que cambia un poquito el sentido, ¿no? En el versículo 11, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Para terminar, NBI, que es algo más parecido a lo de Reina Valera contemporánea, dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Ahí es como aprieta un poco más la idea, ¿no? O sea, hace más, menos palabras. Así que por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto que él santifica como que los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y en otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. ¿No? Entonces, eh, en la semana pasada les dije que en este pasaje en particular nos fijemos en la versión de Reina Valera del 60, ¿no? Porque aquí hay una palabra que no debemos interpretar eh, como lo solemos interpretar en nuestro idioma, que es la del versículo 10 convenía. Pero para fines del ejercicio vamos a hacerlo del principio, versículo 9. Entonces, ¿quién es acá el actor? Aquí el actor es Jesús, ¿no? Porque dice que vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? Que fue hecho ser humano, ¿no? Porque acá lo que va a hablar este pasaje en realidad es de del Jesús hecho hombre, ¿no? Pero por una razón, o sea, dice, ¿no? Fue hecho menor que los ángeles, fue hecho hombre. Este Jesús, ¿no? Que al final fue coronado de gloria y de honra a causa de qué? Del padecimiento de la muerte, o sea, su muerte en la cruz, de la muerte en la cruz, y entonces ya puedo sacar la relación de todos los pasajes. Por eso que, si se acuerdan ustedes, César recomendó un libro que se llama Concordancia Strong, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podemos hablar de la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento, podemos relacionarlo con esto, ¿no? ¿No? Coronado de gloria a causa del padecimiento de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué padeció la muerte como ser humano? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿no? Es decir, ahora viene el versículo 10 que decía, porque convenía. ¿Qué solemos entender porque convenía? Que era en ese momento la mejor opción, ¿no? Porque era lo mejor que Dios nos podía ofrecer en ese momento. La interpretación en realidad, como ya les había comentado, es decir, en la lectura que deberíamos de hacer de la palabra convenía, es que era la única forma. Si nosotros nos remontamos
a otras cartas, por ejemplo, cartas por ejemplo, como Romanos, ¿no? Cómo uno es, ¿no? Cómo uno es justo entre los ojos de Dios. Tienes que cumplir la ley, ¿no? Claro, Para cumplir la ley, ¿qué tienes que hacer? obedecerla. No, no. O sea, para ser justificado, ¿qué Ah, tienes que hacer? Primero tienes mm, que morir, ¿no? claro. Entonces la muerte en este caso de Cristo por los pecados, o sea, los pecados, la única paga que hay por el pecado es la muerte. Ya. Entonces, como tú no vas a morir, porque Cristo ya murió por ti, ¿no? Por eso es que el versículo 9 dice, la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, es que Cristo probara, pasase por la Mm, muerte por todos. ujú, Entonces vamos entendiendo quiénes son el actor y lo que hizo este actor, ¿no? Entonces acá también tenemos que acá participa Dios Padre como proveedor de esa gracia, ¿no? A través de la muerte de su Hijo también, ¿no? Que también es Dios, ¿no? Entonces, seguimos, versículo 10, porque convenía de aquel que por cuya causa son todas las cosas. ¿Por qué? Porque vemos, a ver, ¿por qué me llama Juanito? A ver, voy a responderle a Juanito. Ah, no, pues si le respondo se corta el Zoom. A ver. Juanito, Juanito, dime. Hola, Juanito. Disculpa, hermano, tengo más de 10 minutos, dice, preparándose para la reunión, pero no me dan pase. Pero, a ver, ¿estás acá o no estás acá? No, no está, te has metido al de la iglesia, Juanito. Es el que he mandado ahora último. El de la iglesia no es el que siempre nos ha dado. Sí, pero he El vuelto a número mandar el de... link ahora, presidente. ¿Perdón? Entra al otro link, el que he mandado al WhatsApp, el WhatsApp de la iglesia, ahora último. Claro, ese es el número que he marcado. Porque Qué raro. no te veo acá, a ver, vuelve a entrar y vuelve a salir. No, dile que no marque, que Bueno, presione el dedo nomás en el envío. Ya, ya. A ver, Juanito está entrando, tiene problemas técnicos, Mm, cosas que pasan. Entonces, tenía que, versículo 10, ¿no? Entonces uno va haciendo un cuadro, ¿no? Los mm, actores y lo que va pasando. Entonces, eso que va pasando lo puedes ir relacionando con otros textos bíblicos. Dice aquí, porque convenía de aquel que por causa son todas las cosas, ¿no? O sea, acá entra hablando de Jesús, que es creador y por quien todas las cosas subsisten, ¿no? Reafirmando la divinidad de Jesucristo. Acuérdense que el objetivo de esta carta es para los judíos, ¿no? Hablar al judío es monoteísta, o sea, no le puede caber en la cabeza algo tan simple que nosotros lo entendemos, que de Dios sea tres personas, un solo Dios, ¿no? mm, Para los judíos es una idea bien complicada, ¿no? ¿No? Entonces, que habiendo de llevar a muchos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, ¿no? Aquí no solamente está hablando de la muerte, está hablando de las tentaciones y mencionamos también que en ese tiempo había una herejía llamada docetismo que vamos a tocar también el día de hoy, si nos da el tiempo, con el siguiente pasaje de que no, esa herejía consistía en que negaban que Dios haya bajado a nivel inferior del sitio humano, ¿no? Entonces lo que veían era una cosa parecida, pero no igual a un ser humano, ¿no? A ver, Julio. ahí está. Escuche, Julio. Sí, sí, te escucho, Lalo.
¿A qué se refiere cuando dice perfeccionar mediante el sufrimiento al autor? ¿Quién es el autor a ver, dice acá. ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo, pues. Cristo. Pero dice perfeccionar al autor mediante el sufrimiento. Con tal de llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionarse por aflicciones. Es que, ten en cuenta, a ver, Cristo, ahí está Juanito. Cristo, por ejemplo, Cristo necesitaba bautizarse. Cuando fue donde Juan el Bautista, necesitaba bautizarse. No. Claro, para seguir la obra, pues. Claro, pero el bautizo, ¿para qué era? O sea, ahí dice para testimonio, además, pues, porque se Arrepentimiento. supone que era el Hijo de Ahí Dios. está, ya, arrepentimiento, arrepentimiento. Jesús, ¿de Claro, qué se tiene que arrepentir? De nada. De nada, de nada, porque no hay pecado en él, ¿no? claro, Claro, pero lo que voy es, Jesús, si tú lees los evangelios bien, Jesús es el primero en todo. ¿En qué sentido? El primero en hacer, bautizarse. O sea, ¿por qué? Porque él tenía que dar, como se dice, la patadita claro, inicial al ministerio, ¿no? A partir de que se bautiza, ya sí, comienza su ministerio. claro. Pero es un llamado para que todos nos arrepintamos. Él siendo Dios, nunca usó su divinidad a su beneficio, ¿no? O sea, él decía, bueno, pues, ángeles, atiéndame, tengo hambre porque no paso por hambre. ¿Se dan cuenta de esa figura? No, primero él oraba al Padre, ¿no? Entonces, él siempre es el primero en decir, enseñarnos como ser humano qué es lo que debemos hacer, ¿no? Un Por humano eso, más. un Ujú, humano más, exactamente, claro. ¿no? Entonces, Ujú. Lalo me pregunta, ¿pero qué tiene que perfeccionarse? Lo mismo te pregunto a ti, ¿qué tenía de arrepentirse Jesús cuando se Correcto. bautizó? Reflexión. O sea, nosotros nos perfeccionamos, ¿no? Ten en cuenta que Él está cargando los pecados de otros, ¿no? ¿No? Reflexión. Nos hacemos justos, ¿no? Ante los ojos de Dios cuando aceptamos, ¿no? Mediante el bautizo, ¿no? Nos arrepentimos, ¿no? Y tomamos esa gracia que es la salvación, ¿no? La justificación, ¿no? Ahora, la santificación es otra cosa, ¿no? Ujú. Porque la santificación estamos ahorita, como decías, ¿no? ¿No? Entonces, Jesús hace el sacrificio expiatorio, ¿no? ¿No? Por todos, ¿no? Para que nosotros seamos perfeccionados, ¿no? ¿Se entiende mejor así la idea? Si nosotros seamos perfeccionados mediante su Reflexionar. obra salificadora. Entonces, nosotros somos justos al momento de bautizarnos, pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue, ¿no? Nosotros seguimos cometiendo pecado de una forma u otra, ¿no? Mm, Como ya mencionamos, ¿no? Esperemos que no sea el caso ¿no? Transgresión directa, no creo, pero digamos que no, por desobediencia, porque a veces sí somos desobedientes, ¿no? O por omisión por no hacer lo bueno que sé hacer, no lo hice, ¿no? ¿No? Entonces, sí pecamos, ¿no? Pero ese es otro proceso, ¿no? Acá lo que está hablando este pasaje de Hebreos es la muerte de Dios, o sea, de Jesús siendo Dios, eligió, ¿no? Ser hombre en todos los aspectos, ¿no? ¿No? Y sufrió, ¿qué ser, o sea, ¿qué más que nosotros sabemos que es un ser humano, ¿no? ¿No? Nació de mujer, tuvo hambre, tuvo sueño, fue bebé, fue niño, pasó por toda la transición de un ser humano, ¿no? Y la palabra también dice, ¿no? Que fue, ¿no? Tentado en todo, ¿no? En lo que fue su, pero la diferencia es sin pecado, ¿no? ujú. Ahora,
Versículo 11 dice, porque, ojo, para los que recién entran, estamos en Hebreos 2, versículos 9 al 13, es un pasaje que ya hemos visto. Hemos hecho el paralelo de 3 versiones para hacer un ejercicio de hallar los actores y hallar o sea, de hallar como antes hacíamos del colegio, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, buscar quién es el sujeto, qué es el verbo, como decir, qué es la acción que están realizando, ¿no? Y cómo esa acción y esos sujetos se relacionan con otros textos bíblicos, ¿no? Para nosotros poder afirmar o no, ¿no? ¿Qué es doctrina? ¿No? Porque no podemos hacer doctrina en un pasaje, ¿no? Acuérdense de, ¿no? la doctrina del milenio. Ustedes saben cuál es la doctrina del milenio, ¿no? O sea, ¿no? Del reino de los 1000 años que proponen ciertas iglesias, la mayoría de iglesias se van, las iglesias cristianas denominacionales, ¿no? Pero, ¿en qué versículo está? O sea, ¿cuántos pasajes de la Biblia hablan del milenio? Uno, ¿no? Entonces, por un versículo no se puede hacer una doctrina, ¿no? En cambio, este pasaje habla de la muerte de Cristo, ¿no? Que nos lleva a nosotros, gracias a esa gracia que Dios nos da por la muerte de su Hijo, ¿no? A perfeccionarnos, ¿no? Porque que santifica, dice versículo 11, y los que son santificados de uno son todos, ¿no? Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dicho de otra forma, el Hijo de Dios se hace hombre y muere en la cruz para que el ser humano también llegue a ser hijo de Dios, ¿no? Entonces ya somos hermanos junto con Cristo. Reafirmando esta idea en el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, haciendo exégesis, ¿no? De un salmo de David, ¿no? ¿Sí? Que como ya habíamos mencionado, el salmo en su totalidad no es mesiánico, pero para los fines que está usando el autor de Hebreos, porque no sabemos la ciencia cierta quién escribió esto, lo usa porque dice que estos pasajes sí hablan de un texto mesiánico, ¿no? En el Antiguo Testamento. Versículo 13 dice, y otra vez, dice, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, ¿no? Siendo que nosotros, seres humanos, alcanzamos a ser hijos de Dios mediante la sangre de Cristo. Ahora, si nos centramos solamente en esto, podríamos afirmar, ¿no? Y esto, hagamos un ejercicio todos juntos, ¿no? Si leemos esto y nos leen esto y nos dicen, bueno, con la sangre de Cristo somos, ¿no? Aceptamos a Cristo, nos bautizamos y somos hijos de Dios. Podríamos decir entonces que bautismo suficiente para ser salvo. ¿Cierto? Si nos limitamos únicamente a este pasaje y a otros pasajes que nos dicen que somos salvos porque Cristo murió por nosotros, por la sangre preciosa de nuestro Señor, ¿no? Y esto tendría que complementarse con otros textos, ¿no? Que nos... Disculpa, Sí, disculpa Mariela. Julio, que te interrumpa. ¿Qué pasaje? No, disculpa que... Estamos en Hebreos capítulo 2. Es un pasaje de la semana pasada. Hebreos 2, versículos del 9 al 13. Lo que ven en pantalla, se ve en pantalla, ¿no? Son el mismo pasaje en 3 versiones. RBC, Reina Valera Contemporánea, Reina Valera del 60 y la NBI, ¿no? Entonces, en el caso de este pasaje, había que prestarle mayor atención, un poquito más de atención, a la versión del 60. Porque aquí la palabra clave de este texto es convenía, ¿no? Y no debemos entender convenía como que hubiera habido otras opciones, ¿no? Es como que te dan 3 opciones, ¿cuál te conviene?
¿no? Así lo sabemos interpretar nosotros la palabra convenía, ¿no? En nuestro idioma moderno, ¿no? El castellano moderno, ¿no? Te preguntan, ¿qué te conviene irte en taxi, en bus o en auto propio? ¿No? Te preguntan, ¿no? Entonces, depende de ti cuál es la versión que más te conviene, ¿no? Entonces, acá no se trata de conveniencia. La traducción literal, o mejor traducción para ser casi literal con el griego es que no había otra forma, ¿no? Es la única forma, ¿no? Era la forma de hacerlo, ¿no? O sea, lo único, como mencionamos el ejemplo, eh, el pecado se paga con la muerte, ¿no? Y Cristo hizo eso por nosotros, ¿no? Este es lo que habla este texto, ¿no? Otra parte que de repente no se entiende bien es el versículo 9 que dice que fue hecho poco menor que los ángeles, ¿no? Jesús fue hecho ser humano, ¿no? Por eso que dice menor que los ángeles. Pero ser humano tiene sus cosas buenas también, ¿no? Y eso lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? ¿Alguna cosa que quieran añadir a depende de este pasaje que ahí lo tienen en la pantalla? De esta forma de cómo de partirlo en pedacitos, ¿no? Al menos a mí me ayuda mucho cuando tengo un texto y quiero predicar sobre ese texto, ¿no? Entonces, ya ese texto me está hablando a mí de la muerte de Cristo, que es o sea, de la justificación, ¿no? ¿No? Entonces ya yo puedo enlazar justificación, por ejemplo, con Romanos, puedo hablar justificación eh, con lo que hemos leído, por ejemplo, en los versículos que dice Cristo que va a venir a morir por, ¿no? Que lo va a muerte en beneficio de muchos, ¿no? Que encontramos en Mateo, por ejemplo, ¿no? Eh, y así, ¿no? Entonces ya al tener muchos pasajes armando una idea, tenemos una doctrina, ¿no? Entonces podemos decir ciertas cosas que no las decimos nosotros, sino las dice la palabra de Dios, ¿no? Julio, Sí, Ramosito. adelantándome de repente a los estudios del 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, ahí también recalca, ¿no? Lo mismo pienso, ¿no? Claro, Que uh-huh. sí, lo que pasa es que aquí, o sea, Hebreos va a cerrar la idea, Yeah. ¿no? O sea, como digo, Hebreos es un trabajo, es un libro particular porque todo el libro, la carta, la prédica, porque hay una teoría que es como les mencionaba, es una teoría que dice que es una prédica de Pablo que alguien escribió, ¿no? ¿No? Y la puso en forma de carta, ¿no? Por eso es que hay muchas cosas que dicen, no, hay muchas cosas que son parecidas a Pablo acá en cosas que pudo haber dicho Pablo, ¿no? Mm. Pero como no hay certeza, entonces no podemos decir nosotros con seguridad, ¿no? Esta carta de Hebreos es Pablo, ¿no? ¿No? Porque no se presenta, ustedes leen las cartas paulinas, Pablo se presenta en todas las cartas, ¿no? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, acá no se presenta ni se despide, ¿verdad? Pum, entra y sale, ¿verdad? De frente al grano, como se dice, ¿no? Bueno, va a ir desarrollando, en base a textos del Antiguo Testamento, todo un trabajo exegético sobre la figura de Jesús y O su sea, obra. resaltando más que nada, ¿no? A Cristo, ¿no? Claro. ¿No? O sea, le he estado leyendo con respecto a que le da un espacio, o sea, es mejor que todo, ¿no? Es superior a todo, ¿no? Uh-huh. Y más adelante vamos a ver el tema del sumo sacerdote. Mm. Porque, o sea, para ponernos en contexto, esta carta es para un judío, ¿no? Para poder leerlo esto, tenemos que tener cierto conocimiento de lo que es la religión judía y lo que podría estar pensando un judío con respecto al Mesías o a Cristo, ¿no? ¿No? Entonces, si yo a un judío el día de hoy le digo que Jesús es Dios, yo me va a decir no, porque Dios es uno y no puede haber más que el Padre, más que Hashem, como le dicen ellos, o
o Yahvé, ¿no? No puede haber más que él, ¿no? Entonces, y por eso también fue importante que nosotros leyéramos Levítico antes de leer Hebreos, ¿no? ¿Por qué? Porque es sí, una Ramón. lucha hasta la actualidad, ¿no? Sí, pero ya están apareciendo los judíos mesiánicos, ¿no? Como se dice, ¿no? Y ya los judíos están, hay unos pocos judíos que están dando su brazo a torcer, como se dice, ¿no? Ahora, evidentemente nosotros reconocemos que los judíos es el pueblo de Dios, ¿no? Es el pueblo escogido de Dios desde el principio de los tiempos, ¿no? Así que siempre el Israel, el pueblo de Israel, esa es opinión personal, así hago, como se dice en Estados Unidos, en disclaimer, por si acaso, ¿no? Advertencia, opinión personal, así como hacía Pablo también, ¿no? Mi opinión, ¿no? Que se quedaran solos, pero no se casen. Pero acá nadie hizo caso. A menos los varones, nadie hizo caso. Y nos casamos todos. Pero Pablo hacía esa, reitero, mi opinión es, ¿no? Para mí, Israel, el Pero, pueblo de pero, Israel. pero él lo aclara, pues, ¿no? Claro, Para por el eso servicio digo. del Señor, ¿no? Él Y lo dice bueno, porque él lo hace, él lo dice y por qué lo hizo, ¿no? efectivamente, ¿no? Entonces, por eso yo digo, para mi punto de vista, Israel es reloj profético para muchas cosas, ¿no? Nosotros sabemos que Israel, o sea, Israel desaparece, o sea, hay muchos indicios en las escrituras que si Israel desaparece, desaparece todos, ¿no? Esa es una. Otra cosa que, por ejemplo, Israel nunca va a tener es un templo. Porque nosotros los cristianos sabemos que eso no va a pasar. Porque ya no hay necesidad de un templo, ¿no? Por eso Cristo decía, ¿no? Este templo lo destruyo y en 3 días lo vuelvo a levantar, ¿no? Pero los judíos siguen soñando con su templo, ¿no? Su tercer templo, ¿no? Creo que quieren construir uno más, sí. Sí, sí, por eso. Y Sí, es más, hay documentales que ya tienen todo sí, para el templo. sí, O sea, tienen los instrumentos, hasta la vaca roja ya la tienen ya, ¿no? mm, Entonces, pero lo que no tienen es, como se dice, el local, ¿no? No tienen el local. Y no lo van a tener porque tiene que ser en el lugar donde ahorita hay una mezquita. Así que, a ver, peleense con los árabes. No, no lo van a poder hacer, ¿no? Está la mezquita de Omar. Es el domo de la roca. Es la mezquita de Omar. Hermano, Julio, Sí, un sí, poquito María. tarde. una pregunta. Aquí entonces, para que sea una doctrina, tiene que estar en varias partes de la Biblia, tiene que estar esa, o sea, la idea, por ejemplo, ¿no? Del bautizo, ¿no? Porque tú dices que un solo texto no me hace que sea una doctrina, ¿verdad? No, 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 no. No. Ahora hay ejemplos Ujú. apostólicos, pero igual los ejemplos apostólicos también están sustentados en uno o dos versículos, o sea, no, en uno o dos pasajes de la Biblia, o sea, pero es irresponsable, por no decir otra cosa, hacer doctrina de un pasaje nada más de la Biblia. Calixto, ¿qué querías decir algo, creo? Habló, o sea, te comenté un poquito tarde, entró acerca del texto donde habla, menciona ahí de la sangre. Quisiera que lo explique un poquito mejor, porque yo como en la iglesia pentecostal, o Ujú. sea, lo tomábamos la sangre como que la sangre aún tiene poder, pero estudiando con otros hermanos que también de la iglesia de Cristo, escucho a otro hermano dice que ahora la sangre ya no como que ya no redime nada. Solo quisiera que me explique esa parte, ¿no? Porque No, no, ¿cómo que no? O sea, a ver, el sacrificio de el sacrificio de Cristo es, o sea, la sangre de Cristo tiene poder en ese momento y para siempre. El tema es como mencionaba Mariela, ¿no? Es tu decisión, ¿no? Es como la predestinación mal interpretada que dan los calvinistas y la predestinación bien interpretada porque la predestinación es una doctrina bíblica,
Pero ¿cómo debemos interpretar nosotros la predestinación? ¿No? Toda la humanidad está predestinada a estar con Dios al final de los tiempos. Es como que yo te diga, todo, que tengas, 5 hijos buenos, y todos pueden, si quieren, estudiar. Todos se pueden, si quieren, ir a la universidad o hacer lo que quieran con su vida, ¿no? Todos tienen ese poder, están predestinados a hacer cada uno su vida como quiere, ¿no? Esa es la interpretación que debemos dar, ¿no? Toda la humanidad está predestinada. O sea, el objetivo de Dios es que todos estemos con Él. Si no, ¿para qué manda a su Hijo a morir por nosotros? Y eso está desde el inicio del mundo, o sea, desde el comienzo del mundo está destinado ese plan, ¿no? De llevar de nuevo a la humanidad al lado de Dios, ¿no? Y eso a través de qué fue, de la sangre, del padecimiento en muerte como ser humano, derramando su sangre, sufriendo de nuestro Señor Jesucristo. A eso voy, hermano. O sea, Mm. en aquel tiempo, como se dice, nos redimió a través de su sangre. Pero en este Ajá. tiempo nosotros vemos que ya Cristo está como Dios en su poder. Entonces, porque Él derramó toda su sangre. Y bueno, lo que yo quiero es saber eso, ¿no? Porque no lo tengo bien claro. Porque hay predicadores donde dicen, si hasta ahora lo agarramos como la sangre de Cristo tiene poder, si ya fue derramada todo, no, porque en la iglesia pentecostal, para todos, la sangre de Cristo tiene poder y para cualquier cosa, ¿no? O sea, como un fetiche, por decir. Ajá. Lo que quiero saber, estar más claro, tener una idea más clara, porque no la tengo clara, no la tengo clara. Soy humilde. Claro, porque, como tú dices, ¿no? La sangre tiene, o sea, la sangre de Cristo, ¿para qué tiene poder? Esa es la pregunta. Exacto. Y la respuesta es para salvación, para perdón de pecados. Ahora bien, como tú bien mencionas, Calixto, el fetiche, por decirlo así, de las iglesias, sobre todo pentecostales, que dicen que la sangre de Cristo te va a curar tu enfermedad. Y eso no es cierto. Porque acá el texto de Hebreos dice, ¿para qué fue la muerte de Cristo? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Qué propósito? Para salvación. Para otra cosa no. O sea, no, el problema es, dice, porque la sangre de Cristo vas a salir de tus problemas financieros. Por la sangre de Cristo vas a curarte de esa enfermedad. Por la sangre, o sea, Eso Es que, quería tenerlo bien claro, porque yo siempre usaba esa palabra, ¿no? Y bueno, siempre lo usaba. generalizan al decir tiene poder, pues. Cree que es Ujú. para todo. Pues. no, y el poder, Ahora, claro, es el poder de salvación. Que esa es Claro. porque yo escuché a un predicador de la iglesia, pero no lo entendí muy bien, no le llegué a entender muy bien y como que se me quedó esa duda ahí. Y ahora lo pregunto, ¿no? Ujú. Y ahora sí lo tengo clara. Gracias, hermano. No se preocupe, Calixto. Por eso digo, acá el texto nos dice que para qué, ¿no? O sea, que para qué murió. ¿No? Entonces, acá como dice, este ejercicio de separar, ¿no? Los actores, el sujeto y el verbo que es el acto, y cuál es la consecuencia, ¿no? de ese acto, nos ayuda a entender ciertas cosas. Por ejemplo, Cristo, aquí está hablando ese texto de Cristo, de Jesús, ¿no? Que fue hecho hombre, ¿no? Con todo lo que implica ser hombre, y en esa humanidad Cristo fue humilde, ¿no? ¿No? Padeció, ¿no? Y pasó por todo lo que un ser humano suele pasar, en su vida terrenal suele pasar. Entonces, sabiendo que él, ¿no? Como dice el texto del versículo 10, ¿no? Porque en Cristo todo subsiste y por todas las cosas fueron creadas, ¿no? O sea, para que no nos olvidemos nosotros que a pesar de que Jesucristo fue un hombre, también era Dios, ¿no? Pero el texto nos quiere decir que esa muerte, ¿no? Ese padecimiento de muerte en cruz, de derramar su sangre, es para que por gracia Dios nos da ese regalo, ¿no?
en muerte por todos nosotros, o sea, en muerte reemplazo de todos nosotros, ¿no? Para que nosotros adquiramos el título de hijos de Dios, porque acá dice, ¿no? Que somos a hermanos junto con Cristo, ¿no? Porque somos santificados, ¿no? Tanto el que santifica como el santificado, o los santificados, en plural, en ese momento y hoy, en el 2024, los santificados, ¿no? De uno somos todos de Dios, ¿no? Entonces Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros. Entonces debemos entender que el propósito entonces de la sangre de Cristo es santificación. Nada más. ¿No? No, la sangre de Cristo no te va a curar tu enfermedad, no te va a poner ¿no? en un mejor sitio, en un mejor sitio social económico, ¿no? No, ¿no? Yo declaro por la sangre de Cristo que este año va a ser bueno, no, así no es, ¿no? Acá es que el único objetivo es que tú tenías que morir y alguien murió por ti para que tú seas santo entre los ojos de Dios y seas llamado hijo de Dios. Punto. No vayamos más allá, ¿no? Y esa era la única forma de hacerlo, ¿no? Porque acá en el texto, porque convenía, es decir, en otras palabras, en griego tenías como que decir, porque era la única forma de hacerlo. Tú pecas, tienes que pagar, pero tú no estás pagando, ¿no? Está pagando Cristo por su sangre. ¿Listo? Creo que ya no vamos a darle más vueltas a este texto, creo que quedó claro, ¿no? Más la explicación que dimos la semana pasada de ciertas cositas, por ejemplo, esto de convenía, ¿no? Y que en ese tiempo, como algunas iglesias al día de hoy, que no consideran que Cristo haya sido hombre o ser humano, porque les causa, ¿no? Hay un rebote, ¿no? En su cerebro que dice, no puede Dios rebajarse a ser humano, ¿no? ¿No? Y hemos puesto un ejemplo nosotros que los testigos que vea, por ejemplo, dicen que Cristo a pesar de que las evidencias bíblicas son irrefutables prácticamente, no estaba ahí, pero estaba ahí, no era hombre, se desapareció, se fumó, apareció en otro lado, ¿no? Alguien murió por él, no, en fin. Pero así como ese tiempo, así también los judíos no les cabe en su cabeza que Dios pueda haber adoptado la forma humana, ¿no? Bueno, vayamos al siguiente texto del día de hoy. Esperemos poder terminarlo. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a leerlo en 3 versiones. Se ve, ¿no? Es de Hebreos 2, igual 14 al 18. Ya estaríamos acabando el capítulo 2. ¿Sí? Jonathan la semana pasada dijo algo que es cierto, no debemos apurarlo. Si nos tomamos un mes y medio por capítulo, pues está bien. La cosa es que las cosas queden claras. Este es un libro bastante denso, ¿no? Si nosotros pensábamos que 1 Corintios era denso, si nosotros pensábamos que el Evangelio de Juan era denso, este creo que debe ser el libro más denso del Nuevo Testamento, ¿no? Con los detallitos que tiene, ¿no? Y esto es hecho a propósito, ¿no? Porque era explicarle a un judío quién era Jesús, ¿no? Y cuál era la obra de Jesús y qué implica esa obra de Jesús ahora en nuestras vidas, ¿no? Entonces vayamos al texto. Ahí está. Primero lo leemos Reina Valera contemporánea, Reina Valera el 60 y NBI, ¿sí? Voy a tratar de poner también ahí, si es que no se hace muy largo, la otra versión que les dije que era buena para estudiar, la Biblia de las Américas, ¿no? Que también la tengo por ahí. Entonces tenemos Hebreos 2, 14, 18, el texto de Reina Valera contemporánea. Así como los hijos eran de carne y hueso, también era él de carne y hueso.
para que por medio de la muerte destruyera al que tiene el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida han estado sometidos a esclavitud. Ciertamente él no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo. Puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Vemos el mismo texto en Reina Valera del 60. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Última, BNBI. Prácticamente están diciendo algo mismo, ciertos matices que vamos a ver ahora en el análisis del texto. Así que vamos a centrarnos siempre. Este libro, sobre todo, nos tenemos que centrar en los detallitos que tiene Reina Valera del 60, ¿sí? NB dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, que hay otra palabra, ¿no? Anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos de los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, ¿no? Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por eso sufrió él mismo la tentación, pues, por haber sufrido él mismo la tentación, perdón, puede socorrer a los que son tentados. ¿No? Ya tenemos una idea más o menos de lo que dice este texto en 3 versiones. Y vamos a dejar de compartir un ratito para compartir otra cosa. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿por qué Jesús hizo hombre? ¿No? Esa es la pregunta que nos sale de este texto, ¿no? Que estamos leyendo. Versículos 14 y 15 dice, para destruir el imperio de la muerte, ¿no? Lo primero que podemos pensar, ¿no? Puesto que la voluntad de Dios era que Cristo y sus hijos llegaran a ser una familia y participaran de la misma naturaleza, era necesario que Cristo experimentara la vida humana aún hasta el punto de morir. Tomó forma humana para ser totalmente como nosotros. La palabra participaron, ¿no? Que hemos visto, Reina Valera 60 dice participaron, proviene de koinonía, ¿no? Que es una palabra que nosotros bastante hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿no? Que es comunión, ¿no? La NB consigna, por tanto, ya que son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Los dos verbos tienen y participaron reflejan dos énfasis diferentes. El primero señala la naturaleza común que comparten los hombres mientras perdure el género humano. Y la segunda expresa la aceptación voluntaria de la humanidad. ¿No? Esta herejía, como ya hemos hablado anteriormente, el docetismo, que era una de las primeras herejías cristianas, enseñaba que Jesús realmente no participó en carne y sangre. La palabra docetismo proviene del término griego dokeo, que significa parece, pero no es, ¿no? Parece, pero no es, ¿no?
Hebreos refuta constantemente este punto de vista al mostrar que sus tentaciones fueron reales, ¿no? Y vamos a ver eso más adelante. Puede que no sepamos lo que el imperio de la muerte sea, sin embargo, sabemos que separa a las personas de Dios. Los mentirosos son, por lo tanto, siervos de Satanás, el cual es el padre de las mentiras y de los mentirosos. Satanás instigó el pecado y el pecado trae muerte, ¿no? Morimos espiritualmente cuando pecamos, sin embargo, la muerte en el contexto de este versículo parece ser física, ¿no? Satanás es el rey del reino de la oscuridad y de la muerte. La derrota de Satanás vino mediante la resurrección de Jesús y es mencionada en la carta solamente en la doxología final, o sea, cuando ya acaba el libro, ¿no? Aunque insinúa esta idea en el capítulo 6, que también veremos más adelante. En Juan 1.14 leemos nosotros que el verbo se hizo carne, ¿no? Nosotros cuando íbamos a misa, recuerda con eso, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Cuando hacían estas oraciones que uno respondía, ¿no? Y de vuelta, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que ha sido católico se iban a misa. A mí me obligaban a ir a misa todos los viernes en el colegio. Así que por eso que me acuerdo. ¿No? Siempre decía, ¿no? Y el sacerdote cuando consagraba eh, la hostia, ¿no? Decía, ¿no? Y el verbo se hizo carne, y nosotros, bueno, respondíamos, y habitó entre nosotros, ¿no? Con el único propósito de destruir el imperio de Satanás, ¿no? ¿Para qué se hizo carne Jesús? Para destruir el imperio de Satanás. La palabra que se traduce como destruir, que es cadargeo, no quiere decir aniquilar, ¿no? Como insinúa alguna traducción, ¿no? No es aniquilar, no es aniquilación. ¿Se entiende la diferencia entre matar y aniquilar? ¿Entienden la diferencia? Matar, en todo caso, es separar, ¿no? Y en este texto en particular, es volver inútil o dejar inservible, ¿no? Aniquilar es que decir que lo pulvericé y no existe más, ¿no? Pero acá el diablo sigue existiendo, ¿no? Y Pero derrotar, claro, por eso, en ese sentido, o sea, está no lo elimina. derrotado, no lo Ya, elimina. claro. En otras Sí, palabras, lo deja inútil o inservible. ya. Ajá. Eso es lo que, así debemos interpretar esto, ¿sí? Ujú. Juan dijo lo mismo del poder de Satanás, ¿no? En primera de Juan 3.8 nos informa que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por sí solo Jesús pudo vivir de forma perfecta y así derrotar los propósitos de Satanás. Había atado a Satanás mediante el poder de su vida y la palabra de Dios. Tuvo que atar a Satanás antes de poder echar fuera demonios. La derrota final de Satanás es también descrita como una restricción, ¿no? Ahora, el diablo no está, como se dice, atado, ¿no? Y al estar atado pudo Jesús luchar contra los demonios, ¿no? Botar demonios, ¿no? En Apocalipsis 20, del 7 al 10, aparece ya la derrota final de Satanás, pues ya este es lanzado al fuego de fuego y azufre, ¿no? ¿Sí? Ahora el infierno, la jena de fuego que menciona Jesús, no existe. ¿Dónde están los malos entonces? ¿No? ¿Dónde están aquellas personas que murieron y deberían estar en ese lugar? Están en el Hades, ¿no? Este famoso Hades que menciona el Evangelio de Lucas, que es un lugar donde está tanto el tártaro, ¿no? Que es para la gente que murió sin Dios, sin Cristo, y está el seno de Abraham, ¿no? O paraíso, que Paraíso. están los que esperan, ¿no? Los que esperan, los que han muerto en Cristo, ¿no? ¿No? Entonces, este lugar que menciona la Biblia, que es un lugar que está separado uno del otro, un abismo, una montaña, un abismo, ¿no? En el cual Jesucristo bajó, ¿no?
a proclamar su victoria cuando él murió en la cruz, ¿no? Porque dice, no, descendió al Hades, ¿no? Entonces, no fue a simplemente decir, bueno, aquí está la proclamación de la victoria, en cual los que murieron en él vieron la victoria de Cristo y se regocijaron, me imagino, ¿no? Estoy haciendo un poco y los que murieron y los que no murieron en Cristo, pues vieron, pues, que sí, ¿no? Que Cristo venció el pecado y la muerte, ¿no? Ahora bien, la gran paradoja consiste en que Jesús mismo se hizo susceptible a la muerte para poder conquistarla. Él solo estar en Jesucristo nos da la victoria sobre Satanás, la muerte y la sepultura. Ahora bien, todos, creo yo, tenemos un poco de miedo a morir, ¿no? Todos tenemos miedo a morir, ¿cierto? De una u otra forma, ¿no? De una a menor o mayor medida. Por este temor a la muerte, los hombres harán muchas cosas que nada en el mundo podría forzarlos a hacer. Algunas personas valientes de gran fe aceptarán morir antes de ser deshonrados. Sin embargo, para la mayoría, la muerte constituye un poderoso instrumento de coerción. O sea, yo puedo eh, eh, chantajearte, obligarte a hacer cosas que no quieres, si es que tu vida está en peligro. O yo pongo tu vida en peligro, ¿no? Hay un predicador español de la Iglesia de Cristo, Juan Monroy, no sé, de repente lo han escuchado, que él dice que en la época de Franco, ¿no? En la época que Franco fue el dictador de España hasta el año 70 y tantos, ¿no? 75, 76 que murió, y ahí fue la transición a la democracia que ahora conocemos, que prácticamente la Iglesia Católica era la oficial y que practicar otra forma de fe era pues más que todo no solamente mal visto, sino prohibido, ¿no? Entonces él cuenta que lo encuentran a él reunido con grupos cristianos y le obligan a él, pistola en la cabeza, que diga que María es su madre y una figura de María. Él dice que no lo hizo y que por no sé casar el destino no murió, ¿no? Algo, porque ya tenían pues prácticamente listo para matarlo, ¿no? Si es que eligiera o hiciera algo que no le agradara a ese oficial que lo tenía amenazado, ¿no? A ver, vamos a... Ya. Papi, bueno. A ver, ratito. Habla con mami, estoy en clase. Ya está. Entonces, si Cristo lo ha quitado por nosotros, no debemos tener ese miedo, ¿no? Como cristianos, no deberíamos tener ese miedo. Nadie puede de forma exitosa intimidarnos a hacer mal mediante el temor ni la amenaza a la muerte. El término librar en griego es apayaxei, el cual además de ser usado por Lucas, o sea, aparte de aquí lo encontramos solamente en Lucas. Se traduce como arreglarte con, ¿no? O se iban con en hechos, ¿no? La palabra significa librar del pecado mediante expiación. Si la fe de alguien es lo suficientemente fuerte como para conquistar los horrores de la muerte, entonces provee una certeza profunda de que se tiene una fe que salva. El que llega al río de la muerte en unión con Cristo no tiene por qué temerle a ello. Nosotros cuando perdemos un ser querido, fuera de la pena que sentimos como seres humanos, ¿no? Porque ya no vamos a ver a esa persona, tenemos la alegría, en cierta forma, la alegría y el regocijo en nuestra alma de que esa persona conquistó la muerte. O sea, si bien está separada de nosotros desde el punto de vista terrenal, o sea, está muerta desde el punto de vista terrenal, vive ahora
en una mejor situación, muchísimo mejor situación, vive para Cristo, ¿no? O sea, vive en Cristo, con Cristo y para Cristo, ¿no? Entonces, no debe haber ese miedo a la muerte, ¿no? Ahora bien, si nosotros no tenemos bien las cosas en nuestra vida, obviamente sí vamos a tener miedo a morir, ¿no? Entonces, por eso cuando oramos, especialmente cuando oramos en la cena del Señor, decimos, ¿no? Que nos ponemos a cuenta con Dios y tenemos un nuevo día para poder hacer las cosas mejor de las que les hicimos ayer, ¿no? Martín Lutero tenía cierta obsesión con esto del pecado, ¿no? Y decía esto: el que le teme la muerte ni está dispuesto a morir no es lo suficientemente cristiano. Tales personas todavía carecen de fe en la resurrección y aman esta vida más que la venidera. Lutero creía que la disposición a lamentarse inconsolablemente durante la muerte de un ser querido producía incrédulos, ¿no? O sea, si alguien se ponía demasiado, esta persona yo la quería mucho y sufre desconsoladamente, esto Lutero lo veía mal porque decía, no, pues tú estás aferrándote y estás pensando que uno debe aferrarse demasiado a la vida terrenal. Entonces, esa actitud producía que hubiera incrédulo. Ese era el punto de vista de Lutero. Y en cierta forma creo que podría interpretarse así, ¿no? Cuando alguien demasiado desea vivir terrenalmente, ¿no? Pero el cristiano debe ver que nosotros no somos de aquí, ¿no? Somos ciudadanos del cielo y debemos procurar, mientras estemos en vida, llegar de la mejor forma hacia Cristo, ¿no? Citando a otro teólogo más moderno y menos conocido, Albert Barr propuso dos razones que Dios planeó para que la humanidad le temiera la muerte. O sea, habían dos razones por las que Dios planeó que la humanidad temiera la muerte. En primer lugar, el temor conduce a las personas a prepararse para la muerte, ¿no? Si no nos preocupara morir, descuidaríamos la preparación que se necesita. En segundo lugar, el temor disuade a las personas de quitarse la vida. La desesperación podría hacer que los que no temen morir se quiten la vida. Los desleales y desobedientes tienen una segunda muerte a la cual temer, ¿no? ¿Cuál es esa segunda muerte? Pues Apocalipsis, o sea, junto con el diablo, ¿no? Y ahí sí se van a la ajena de fuego, ¿no? Apocalipsis 20. ¿De qué forma una fe fuerte le ayuda al cristiano a no temerle a la muerte? En primer lugar, da seguridad de un hogar arriba en los cielos, ¿no? En segundo lugar, le pone fin al aguijón de la muerte. En tercer lugar, provee de la creencia en una eternidad que es algo muchísimo mejor que la vida en la tierra. David mismo tuvo que haber madurado en esta creencia, ¿no? Los judíos jamás escaparon de este temor mientras vivieron bajo el Antiguo Testamento. El Midrash, si no saben qué es el Midrash, hay dos formas de que, dos libros poderosos de doctrina en el judaísmo. Uno es la Torá, ¿no? La Torá que todos conocemos como los 5, o la Biblia hebrea, ¿no? Que está en el Antiguo Testamento. Y el Midrash es la Torá oral, ¿no? ¿Y por qué digo oral? Porque esto era transmitido de boca en boca por generaciones en generaciones, pero ya fue escrito, ¿no? Entonces, al pasarlo, esa tradición oral, esa Torá oral, ¿no? Esa fuente de doctrina que era verbal, fue escrita. Al escribirse le pusieron el nombre Midrash, ¿no? Pero también el Midrash tiene peso, ¿no? Teológico para el judío, ¿no? Para nosotros solamente el único libro que tiene peso teológico es la Biblia, nada más, ¿no? Pero para ellos el Midrash también tiene peso, ¿no? Ahora bien, explicado esto, dice, el Midrash contiene este dicho: en esta vida la muerte jamás tolera contentamiento en el hombre, ¿no? El dramaturgo griego Eurípides
escribió que realmente ningún hombre puede ser un esclavo si no le teme la muerte. Mediante su resurrección, Jesús libró a toda la humanidad de tal esclavitud, ¿no? ¿Y de esa esclavitud cuál es? La esclavitud de temerle a la muerte. Si tú tienes miedo, es esclavo de algo, ¿no? En vista de que resucitó del sepulcro, sabemos que también nosotros lo haremos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y estos dos primeros versículos del texto que hemos leído. Entonces hemos quedado que estos dos primeros versículos es para destruir el imperio de la muerte, ¿no? ¿Sí? Entendamos la muerte como el pecado, ¿no? La verdadera muerte es la segunda muerte, ¿no? Esa muerte sí debemos de temer. Me gustó algo que dijo Edmundo hace un tiempo, que dijo que ya en estos últimos tiempos él se estaba preparando para morir. No, no es que se esté preparando. Si uno escucha esto de repente dice, ok, el mundo te quiere hacer la eutanasia. No, no. Sino de que se prepara para ser digno de ir al cielo, ¿no? De llevar una vida santa, ¿no? Para poder ir y decir el último día de su vida, decir como Pablo, pues ¿no? Gané corona, terminé la carrera, ¿no? Y ya puedo ir en paz a donde está el Padre, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieran decir, hermanos? No vamos a correr, podemos retomar este texto en la siguiente. El hecho, Julio, Sí, se escucha, Ramón. el hecho de no tener temor tiene que ver mucho con tu crecimiento espiritual, ¿no? Sabemos que, como lo has explicado hace un poquito y en muchas oportunidades, el Hades, ¿no? Y entonces tenemos fe y confianza que vamos a ir al paraíso siempre y cuando, pues, sigamos el camino correcto, ¿no es cierto? Pero también nos enseña de que no puedo yo exponerme, pues, al peligro, ¿no? O sea, porque me puedo morir en una situación difícil, no necesariamente de viejito, ¿no? Fiel al Señor, sino Claro, que, no sale acá, se mete un puedo baño y te morirme. resbalas y te mueres. Ahora que están de moda las balaceras, ¿no? Claro, o sea, o sea, yo puedo tener criterio y evitar sitios peligrosos, no puedo exponerme a, por decir, a ya una situación de edad, subirme a un paracaídas, aventarme, hacer a la delta, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo fe y el Señor me va a cuidar, ¿no? O sea, va a bajar suavecito porque estoy con Dios. Tampoco es así, pues, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, tengo fe, sí, pero también Señor me da criterio, ¿no? O sea, miedo a la muerte no es que dice que yo me exponga a todos los lados, ¿no? Sino eh, ganar ese sitio que es la fe, pues, ¿no? Pero en la fe, en el comportamiento, en el accionar, en el quehacer, en obedecer, en ganarme esa, ese sitio, ¿no? La corona, ¿no? Sé fiel, ¿no? 2 días hasta la muerte en Apocalipsis, ¿no? Y recién tener la corona de vida, pues no que vaya exponiéndome por todos los lados a que me pase cualquier cosa, ¿no? Sí, pues. Y lamentablemente muchos, yo he escuchado esto de muchos jóvenes, ¿no? Que ya no son tan jóvenes, eran jóvenes cuando, estoy hablando hace 10 años atrás, pero ya no son tan jóvenes. Me decían, muchos jóvenes no encuentran atractivo el cristianismo porque dicen que es aburrido y ya tendrán tiempo cuando ya hayan vivido todo lo que hayan tenido que vivir de jóvenes, ¿no? Lo cual es un concepto equivocado porque la muerte no sabemos cuándo No, nos va a tocar y dos, pues tú seas joven, niño, viejo, no sé, en cualquier edad, tienes que, tu vida no es tu vida, la vida es tu lugar en la vida si no, nunca va a haber ¿cómo se dice? Una plenitud en el alma del ser humano, ¿no? ¿No? Asumiendo que así no creas en Dios, crees que hay un alma y un espíritu dentro de ti, ¿no? Esa alma
fue creada, el alma del ser humano fue creada para estar al lado de Dios, ¿no? Es la única forma de sentir felicidad, realizarse espiritualmente, ¿no? Ahora, el ser humano ha creado muchas formas de llenar ese vacío que nada puede llenar excepto Dios, ¿no? Nos pone los hobbies, nos pone los deportes, nos pone las aficiones, nos pone los placeres terrenales y demás, ¿no? Que en vez de acercarnos nos alejan de Dios. Pero no sabemos cuándo nos iremos, ¿no? ¿Cuándo nos iremos, ¿no? ¿No? Un pastor me decía, ¿no? Mientras nos seamos útiles a Dios, estaremos en la tierra, ¿no? Ah, Cuando diga que ya no seamos útiles a Dios, ¿no? ya Preocúpate, no te, porque ya no, ya no te necesito. ya no te necesito, ya vete para acá. Cambio en el equipo. Sí, sí. No, preocúpate ese día, ¿no? Porque así nos motivaba el pastor, ¿no? Cuando ya eres inútil, o sea, cuando ya no, ya toda tu misión, o sea, ya ese día Dios te va a llamar, ¿no? No, 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 eso no no es, aguanta, yo no. todavía creo que soy útil, por eso me mantengo ocupado. No, No. entonces, Bueno, yo pienso que eh, básicamente el tener a Cristo, ¿no? Es lo que nos mantiene con vida, ¿ya? Porque si estás fuera de Cristo, estás expuesto a todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Yo tengo, bueno, te cuento un caso a todos los hermanos que están ahí. Tenía un tío, em, hermano de mi mamá muy joven, eh, se dedicó a negocios, iba por todas las provincias, distritos, llevando mercadería, todo. Era, se creía pues, bueno, se le notaba pues que como tenía negocio, tenía dinero, autosuficiente y todo eso, ¿no? Y tuvo su señora, sus hijos, y le detectaron cáncer, ¿no? Fue a neoplásica, eh, mi abuelita mucho le hablaba de Dios, ¿no? De la Iglesia Católica, y tanto así que un día obligó a todo el resto de tíos a ser padrinos de los hijos de este tío. O sea, un día bautizó como a 5. Y todos los tíos fueron padrinos ese día, ¿no? Católicos, ¿no? Este tío con su enfermedad se sentía ya impotente, no podía trabajar, no podía hacer, renegaba. Hasta que un día en neoplásica le dijeron, señor, vaya a su casa y descanse nomás, ¿no? Como quien dice, espere el último día. Y él, dentro de su manera de pensar y de actuar, no podía, no aguantaba, no se sentía mal. Así que un día no lo encontraron, todo el día. Y en la noche lo encontraron en un cuartito en la azotea ahorcado, ¿no? O sea, se suicidó, ¿no? Porque para él fue lo más práctico, ¿no? Dar pena, dar tristeza, crear problemas, carga por todo lo que padecía, dolor de repente por la enfermedad, y decidió quitarse la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía a Cristo, ¿no? O sea, no tenía una esperanza de Dios, lo podía curar, lo podía hacer, podías pensar un montón de cosas. La Biblia te enseña, te da muchas pautas, ¿no? La oración, pero como él no tenía nada de eso, entonces agarró y tomó lo más práctico para él, ¿no? ¿No? Por eso te digo, o sea, el quehacer diario tiene que ser en Cristo. Todo lo que sea en tu vida cotidiana, diaria, ¿no? El hecho de levantarte, agradecer a Cristo y acostarte agradeciendo a Cristo, porque si no estamos expuestos a esas cosas, porque no hay quien nos apoye. O sea, alguien no puede hablar también, ¿no? Y muchas veces seguro alguien le habló, pero no entendió, ¿no? Pues sí, te digo, ¿no? O sea, pienso que es así, ¿no? Mm, es que uno no debe aferrar, o sea, la idea es el imperio de la muerte, ¿no? En el cual el rey Satanás, como estábamos diciendo, sí, nos engaña. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Quiere que nos alejemos de Dios, como sea, ¿no? sí, Entonces, el aferrarse, es decir, ¿no? Yo ya no puedo trabajar, entonces, ¿a qué me estoy aferrando? Me estoy aferrando a lo material, ¿no? O sea, a que sin trabajo no soy nada, ¿no? Y a veces también pensamos así, ¿no? Porque tenemos pues obligaciones en la casa, ¿no? Decimos, pucha, que no tengo dinero para, no sé, ahora que se viene, bueno, los que tenemos hijos en edad escolar, ¿no? Ya en febrero te están ajustando, ya quieren que pague matrícula, ¿no? En febrero. sí. Yo no, no.
No, o sea, aquí siento que recién ha salido de vacaciones Julito y aquí hay que pague matrícula, no sea malo, pe, o sea, suéltame, suéltame. Este, y uno se preocupa, ¿no? O sea, el afán de las cosas terrenales también uno, pero no debe absorberlo de tal forma de que no sea lo más importante en nuestra vida, ¿no? Y como tú bien dices, la madurez de cada cristiano es decir, de no perder el enfoque, porque es bien Sí, fácil perder el enfoque, ¿no? Entonces, si nos llenamos de problemas, si consideramos que eso es, esa carga es abrumadora para nosotros y no buscamos un refugio de repente en la palabra de Dios, en sus enseñanzas, en que Dios tiene todo bajo control, a pesar de que a veces las cosas parecieran que todo se va a ir mal, pero eh, eh, al final, como uno dice, Dios tiene control de las cosas, y de esas tengo un montón en mi vida. Yo creo que mm, ustedes también tienen un montón de que parece que todo parece un desastre, que lo único que falta es no, que caiga una bomba en tu casa, así, pero después pasan las horas o los días y dice, bueno, Dios nos cuide, Dios tiene el control de todo, ¿no? O sea, nunca nos va a soltar, pero eso, como digo, es llegar a ese punto de pensamiento adquiere madurez, ¿no? Entonces, mientras vivamos enganchados a las cosas terrenales, ¿no? A nuestra propia capacidad como seres humanos, ¿no? Vivimos engañados y vamos a vivir siempre pensando, uy, no, que no me pase nada, no quiero morir, no quiero vivir temeroso, ¿no? Uno, temeroso porque queriendo cubrir todas las cosas reales, y dos, porque temeroso sabiendo yo en mi corazón que no estoy bien con Dios, ¿no? Y si me muero no sé qué va a pasar, ¿no? Si me voy con Dios o no sé dónde me voy a ir, ¿no? Por eso digo, agradezcan a Dios un nuevo día, por lo pronto, ¿no? todos Un los nuevo días, día, todos los días agradecemos a Dios todos los días, claro, por un día más de vida, ¿no? claro. Y mantenernos, Ujú, ¿no? Mantenernos en la fe, porque como dices tú, infinidad de problemas, ¿no? Mm. ujú. Y a veces hay días que hay y hay días que no hay, ¿no? Y siempre hay que agradecerle por lo poco, como dice su palabra, ¿no? Agradecerle por lo poco del día o lo mejor de mañana, de acuerdo a la promesa. Mañana es un día mejor y igual, ¿no? O sea, el Señor bendice grandemente incluso. Mm. Sí, Dice lo único que nos queda, mantenernos en eso. Mm. sí, pues efectivamente. Hermanos, si no hay nada más que de repente quieran comentar, no quiero avanzar más porque, bueno, ya nos hemos introducido en el texto de hoy, hemos hecho 2 versículos nuevos, dos. Chévere, yo creo que sí está bien eso. Y mejor analizarlo, masticarlo bien la palabra, y irnos con ¿cómo se dice? Irnos con renovados, ¿no? Con ese mensaje. Mm, mm, No ser tan académicos a veces ser tan académicos y querer abarcar demasiado, sí. no nos edifica tanto como que poder compartir y poder analizar bien lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Mm. Entonces, si es que no hay nadie quiere comentar algo, de repente nos despedimos. Lalo, está Calixto, Juanito, Mariela, no sé si quieren decir algo. Aunque sea chao. No, gracias, Julio. Como dices, vamos avanzando poco a poco, sino que a veces yo me pierdo en el sentido de cuando nombras a varios filósofos o escucho varios nombres que no los capto muy bien, pero más o menos que también han tenido unos pensamientos con respecto a lo que dice la palabra, ¿no? Ujú. O sea, tienen pensamientos mm, de cómo interpretar, ¿no? Claro, yo siempre Entonces, un poquito, suelo usar, a veces se he dado cuenta, suelo usar filósofos griegos. ¿Por qué? Porque los griegos era la forma de pensar de ese momento, ¿no? Esa era, como decir, la moda de lo que estaba pensando, ¿no? Entonces, ¿qué pensaban los griegos, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? La muerte, si tú, mientras menos miedo le tengas a la muerte, menos esclavo eres, ¿no? No te va a importar mucho la esclavitud terrenal porque tú en tu mente eres libre,
¿no? Bueno, interpretado de una forma teológica, o sea, si tú no le tienes miedo a la muerte porque tú tienes depositado tu fe en Dios, en los cielos, entonces no deberías tenerle miedo a la muerte. ¿No? Ah, ya. Entonces, cuando se nombra a todos estos filósofos es más o menos para dar una idea de lo que se pensaba en ese tiempo, algo así. Ujú. Porque de alguna forma, para darle el entorno a los pensamientos de ese momento. Ujú. Desde niño. Así es, claro, el entorno, en el contexto del pensamiento del siglo I, por decirlo así. Con R. Ok. Ujú. Ahora, Lutero ya se iba a las manos, ¿no? Lutero te iba con palos, ¿no? Estos que lloran a los muertos, estos dan mal, crean incrédulos, ¿no? O sea, ¿no? Dan mala imagen. Pero Lutero era así, pero Lutero él tenía un problema eh, con el pecado, porque decía, no, esta sociedad inmunda, ¿no? Y ese pensamiento luterano influyó mucho en el calvinismo también, ¿no? Entonces, por eso ellos crearon esta forma de entender la predestinación como que hay buenos de nacimiento y malos de nacimiento, ¿no? Cuando en realidad la predestinación es que toda la humanidad está predestinada a ir con Dios. Pero, ahí está el pero, es aceptar a Cristo, ¿no? Abrir esa puerta que menciona el Apocalipsis, ¿no? Toca la puerta y tú la abres, y no solamente la abres, ¿no? Tú aceptas la gracia y de ahí vives santificación, pues sí es la santificación que vivirás. Tienes que Vivir en, permitir que Cristo ingrese, pues. claro, Mm. claro, pues Si no, siempre entendiendo que Dios es la parte activa de tu salvación. ajá, claro, Ujú. Tú eres como el ente que responde a eso. así O sea, es. tú no es que, yo voy a ser salvo, no, no, o sea, No, Dios toca tu puerta, Dios envió a su hijo a morir. O sea, siempre va a ser, en la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios es la parte activa de tu salvación, tú eres la parte, no vamos a decir pasiva, pero es la que tú respondes a ese, y tú decides, ¿no? sí, Pero que tienes el poder de escoger, todos tenemos el poder de escoger ser salvos, sí. ¿no? Y de seguir una vida santa, pero depende de ti, ¿no? Esa es la verdadera interpretación que debemos dar de la predestinación. Por eso es que, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Ujú. Sí, pues. Así es, Sí, así es. Pero como digo, no quiero ahondar mucho, porque miren, 2 versículos hemos hablado un montón. Bueno, fuera de lo que hemos hecho el ejercicio de analizar el texto de la semana pasada, separándolo en pedacitos, ¿no? Entonces, vamos a hacer en la próxima semana ese análisis de estos 2 versículos en pedacitos, ¿no? Ustedes ya vayan aportando qué es lo que hemos entendido de estos dos versículos que hemos hecho hoy día nuevos, ¿no? Haciendo el ejercicio que hemos hecho al principio de clase, de separar de quién está hablando acá, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y con qué textos me puedo relacionar con esto que está hablando, ¿no? Entonces ahí está entrando, por ejemplo, un actor nuevo que es Satanás, ¿no? Satanás dice que es este. Entonces ya, ¿qué podemos decir de Satanás? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer una reflexión, que estudio y lo demás, entonces ya tienen de repente un texto del cual pueden relacionar con otros textos, para compartir, ¿no? Eso siempre se trata, ¿no? La palabra no es solamente para mi beneficio, sino para que podamos compartirlo con amigos, con familiares, ¿no? Inclusive con el que vive dentro de tu casa, que todos necesitamos la palabra de Dios, ¿no? los versículos entonces que va a ser para la próxima semana son el de, Los que hemos hecho hoy día, a ver qué es, ya, ya. a ver, te digo. 14, 15. 14 y 15, correcto, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer el ejercicio de separar, ¿no? Los actores y qué es lo que están haciendo y de qué estamos hablando, ¿no? Así como hemos hecho del texto de la semana pasada, ¿no? Hablamos que Jesús, ¿no? Fue hecho menor que los ángeles, o sea, en otras palabras, fue hecho hombre, ¿no? Bajo un propósito, ¿no?
¿no? Morir en la cruz, derramar su sangre, y ese derramamiento de sangre, como preguntaba, ¿para qué fue? Es para nuestra salvación, porque eso es lo que nos dice el texto, ¿no? No es para que usemos esa sangre de Cristo, decir, no, por la sangre de Cristo voy a curarme mis males, mis males físicos, ¿no? Por la sangre de Cristo voy a ser millonario, por la sangre de Cristo, no, vamos a tener un local nuevo en la iglesia más grande, ¿no? Vamos a ser todos prósperos, no. O sea, el propósito de la sangre de Cristo en ese momento y ahora y para siempre va a ser que seamos justificados, ¿no? Ante los ojos de Dios, ¿no? ¿no? Lavados de nuestros pecados, ¿no? Bueno, hermanos. ¿Está listo? Te veo prendiendo el ¿Todo bien? micrófono. Sí, todo bien, todo bien. Todo está bien, todo entendido. Tudo bem, así como dicen los brasileños. Tudo bem. Ya, hermanos, entonces nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, y antes el día domingo. Nos vemos en Bendiciones. Saludos a Gracias, todos. Julio. Listo, hermanos. Gracias, Chao. hermanos. Dios los Chao, bendiga. chao a todos. Buenas noches con Amigos. todos. Hasta luego. Buenas. Cuídense. Gracias, Julio. Ya, María, saludos por casa. Chao, Saludos Julio. por casa a todos. Chao. A los Coopers. Gracias. Saludos también por casa a todos, hermanos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.